vamos a abordar el concepto de acción en el pensamiento de Hannah Arendt. Para comenzar, vamos a recordar que en una exposición anterior, cuando hablábamos de lo político en el pensamiento de Arendt, efectuamos una diferencia entre la filosofía política y la teoría política, porque según ella, pues no es filósofa y tampoco quiere ser identificada como una filósofa política. Más bien dice que lo que ella hace es teoría política. Y la diferencia, señalábamos nosotros, en conformidad con su pensamiento, es que mientras que la filosofía política se ha hecho prácticamente desde Platón hasta nuestros días, desde una especie de torre de marfil, estando el filósofo completamente separado de la vida de todos los días. Mientras que la teoría política, como toda teoría, debe fincarse en los hechos, en el acontecer de todos los días y en la experiencia. No la experiencia como la entiende el empirismo y otras corrientes epistemológicas en el ámbito de la filosofía, sino simple y sencillamente la experiencia del hombre común y corriente, como lo decimos, la experiencia del ciudadano y de cómo los acontecimientos le afectan a cada quien. Entonces, quisiera en ese orden de ideas recurrir a esta obra de Hannah Arendt que se titula Lo que quiero es comprender sobre mi vida y mi obra. En la página número 67, Hannah Arendt dice: la propia razón, esa capacidad de pensar que nos ha sido otorgada, tiene necesidad de ejercitarse. Filósofos y metafísicos han hecho de esta capacidad su monopolio. Esto ha permitido alcanzar cosas muy grandes, pero también ha traído consigo consecuencias realmente ingratas. Hemos olvidado que toda criatura humana tiene una necesidad de pensar, no de pensar de manera abstracta, no de responder a las cuestiones últimas sobre Dios y la inmortalidad, sino de, mientras viva, no hacer otra cosa que pensar. Y lo hace constantemente. Todo aquel, continúa, que cuenta una historia sobre algo que le acaba de suceder hace media hora en la calle, tiene que dar una forma a esa historia. Y este dar forma a la historia es una especie de pensamiento. Esta aclaración sobre lo que es el pensamiento es importante en el abordaje del tema de la acción, porque para ella el pensar y el actuar deben ir siempre de la mano. Pero no se trata, en todo caso, como ella lo dice, de un pensar en el aire, por decirlo así, en un elaborar propuestas, digamos, sobre la realidad total. No se trata de generar sistemas al estilo de un Hegel, por ejemplo, que abarque la realidad entera. Eso es lo que por pensar los filósofos profesionales lamentablemente han entendido por pensar, por lo que han generado de algún modo una especie de monopolio, como si los filósofos profesionales fueran los únicos dedicados
y entregados al pensar. Por el contrario, dice Arendt, el pensar es algo propio de todo ser humano y lo hacemos constantemente. Cuando hablamos de lo que nos afecta, de lo que pasa en la sociedad, de aquello que viene a golpear de alguna manera nuestra vida, afectar nuestros planes, nuestra existencia cotidiana, nuestra familia, estamos precisamente haciendo eso que caracteriza a la condición humana, pensar. Y por supuesto, páginas más adelante en la misma obra, Hannah Arendt dice, ¿cuál es el objeto de nuestro pensamiento? La experiencia, ni más ni menos. Al abandonar el terreno de la experiencia, caemos en todo tipo de teorías. Cuando el teórico de la política comienza a elaborar su sistema, también él se ocupa habitualmente de abstracciones. Entonces, Hannah Arendt lo que no quiere es referirse a lo político, a ese mundo del día a día que todos compartimos, sobre el cual tenemos diferentes opiniones, de acuerdo a cómo el acontecer nos afecta. Bueno, ese debe ser el punto de partida y no se debe olvidar nunca, para no cometer el error, pues, de producir utopías sociales, de imaginar sociedades perfectas, donde la pobreza ha desaparecido totalmente, donde todas las dificultades que la vida humana enfrenta han desaparecido. Y por lo tanto, se trata de una especie de cielo sobre la tierra. Eso es precisamente lo que Arendt quiere evitar. Y en este orden de ideas, el concepto de acción viene a jugar un papel sumamente importante, porque ella descansa en el principio de que los seres humanos, al actuar, van a generar y pueden realmente generar novedades, transformaciones en ese mundo que les es común y cuyas situaciones, circunstancias y acontecimientos les afectan de manera directa. En ese sentido, vamos a hacer alusión a la célebre obra La condición humana, donde a la altura de la página número 266, Hannah Arendt dice lo siguiente: el milagro que salva al mundo, a la esfera de los asuntos humanos de su ruina normal y natural, es en último término el hecho de la natalidad, en el que se enraiza ontológicamente la facultad de acción. Dicho con otras palabras, el nacimiento de nuevos hombres y un nuevo comienzo es la acción que son capaces de emprender los humanos por el hecho de haber nacido. Solo la plena experiencia de esta capacidad puede conferir a los asuntos humanos fe y esperanza, dos esenciales características de la existencia humana que la antigüedad griega ignoró por completo, considerando el mantenimiento de la fe como una virtud muy poco común y no demasiado importante, y colocando a la esperanza entre
los males de la ilusión en la caja de Pandora. Esta fe y esperanza en el mundo encontró tal vez su más gloriosa y sucinta expresión en las pocas palabras que en los evangelios anuncian la gran alegría. Os ha nacido hoy un Salvador. El nacimiento es lo que nos coloca en este mundo y ese nacimiento da pie a esperar que el que acaba de venir al mundo pues emprenda cursos de acción que de alguna manera pueden introducir transformaciones en la realidad en la cual está interrumpiendo, por decirlo de alguna manera, e irrumpiendo también. De ahí pues que la esperanza, dice Hannah Arendt, algo ajeno completamente al pensamiento griego antiguo, sea algo que va ligado a la condición de los seres humanos. Podemos esperar, podemos tener confianza en que algo positivo habrá de aportar cada hombre que va naciendo y se va integrando a este mundo humano que nos es común. Y por otro lado, se trata también, digamos, de una creencia, de una confianza en que la acción humana precisamente va a generar esas transformaciones para que el mundo de algún modo pueda ser mejor y la vida, por supuesto, también. El recurso, digamos, al mensaje evangélico de os ha nacido hoy un Salvador, aun cuando pertenece al ámbito de la religión, no deja de tener repercusiones muy importantes. Sin que, por supuesto, se haga referencia a una especie de Mesías que viene a salvar a la humanidad, que viene a salvar a la comunidad política, sino más bien señalando que cada uno de los seres humanos que están en el mundo, que advienen a este mundo, son precisamente potenciales salvadores, es decir, individuos que con su acción podrán elevar la condición de este mundo y elevar de alguna manera también el modo de vida de quienes participamos en este mundo humano que nos es común. Entonces, la acción es una de las características de la condición humana. Recordemos que Hannah Arendt rechaza rotundamente la idea de una naturaleza humana. No es algo en lo cual ella crea. Es decir, prefiere hablar fundamentalmente de la condición, no de la naturaleza, no de la esencia del hombre. Y las razones son varias. Pero aquí vamos a recordar la página número 24 de la condición humana, donde Arendt dice: el problema de la naturaleza humana, de San Agustín. Hay que recordar que Agustín dijo: he llegado a ser un problema para mí mismo. Pues no parece tener respuesta tanto en el sentido psicológico e individual como en el filosófico general. Resulta muy improbable que nosotros, que podemos saber, determinar, definir las esenciales naturales de todas las cosas que nos rodean, seamos capaces de hacer lo mismo con nosotros mismos, ya que eso supondría saltar de nuestra propia sombra. Más aún, nada nos da derecho a dar por sentado
que el hombre tiene una naturaleza o esencia en el mismo sentido que otras cosas. Dicho con otras palabras, si tenemos una naturaleza o esencia, solo un Dios puede conocerla y definirla. Y el primer requisito sería que hablara sobre un quién como si fuera un qué. La perplejidad radica en que los modos de la condición humana aplicable a cosas con cualidades naturales, incluyendo a nosotros mismos, en el limitado grado en que somos especímenes de la especie más desarrollada de la vida orgánica, falla cuando planteamos la siguiente pregunta: ¿y quiénes somos? Condición humana porque no tenemos una naturaleza, no tenemos una esencia, no hay una naturaleza humana ni una esencia humana. Esto se puede predicar de las cosas, de los objetos, pero los seres humanos no somos meras cosas ni meros objetos. Por otro lado, sería necesario como desdoblarnos, como vernos como algo ajeno, diferente a nosotros mismos, para intentar capturar aquello que fuera esencial o natural en nosotros. Por eso dice que probablemente solo un Dios estaría en capacidad de captar esa supuesta naturaleza humana. Entonces, ella prefiere realmente hablar de la condición humana. Ahora, al ser humano, se le ha dado la vida en la tierra. Nadie nos pidió si queríamos o no esa especie de regalo, de donación, en que consiste el haber venido a este mundo. Sin embargo, aunque la vida es una especie de don, una especie de regalo, hay ciertas condiciones a las cuales estamos llamados para poder mantener esa vida. Decíamos que esas condiciones para mantener la vida son, por un lado, la labor, por otro lado, el trabajo y, finalmente, la acción. Son las categorías propias de lo que Hannah Arendt denomina la vida activa. Debemos entonces procurar mantener esa vida, esa existencia que nos ha sido dada. Ahora, ¿cómo define Hannah Arendt labor? ¿Cómo define trabajo? ¿Y cómo define acción? Vamos a eso en la condición humana, cuando abre precisamente el primer capítulo, define exactamente estas tres condiciones que se deben cumplir para mantener la vida. Respecto a la labor, dice: labor es la actividad correspondiente al propósito biológico del cuerpo humano, cuyo espontáneo crecimiento, metabolismo y decadencia final están ligados a las necesidades vitales producidas y alimentadas por la labor en el proceso de la vida. La condición humana de la labor es la misma vida. Entonces, la labor tiene que ver con todas aquellas actividades que nos permiten mantenernos vivos como organismos. El animal laborans está ocupado y, por supuesto, preocupado por mantenerse vivo y proporcionar a su organismo todo aquello que le permita respirar mientras crece, se desarrolla, envejece y espera, por supuesto, la muerte. Se trata de un esfuerzo repetitivo. La labor es un esfuerzo repetitivo, un ciclo interminable
ligado a la necesidad biológica de la supervivencia. La labor entonces, podríamos decir, es en realidad hija de la necesidad y constituye definitivamente una actividad claramente antipolítica, pues porque es cada uno, es cada quien como una especie de átomo el que va a procurar mantenerse siempre vivo. Hannah Arendt no menciona aquí para nada la división del trabajo que nos permite de alguna manera conseguir y obtener todo lo necesario para mantenernos vivos. Son muchas las personas que no conocemos que contribuyen todos los días a que nosotros podamos obtener todos aquellos medios y todos aquellos bienes que nos sirven para mantenernos vivos como organismos. En este momento, Hannah Arendt no dice absolutamente nada al respecto. Yo consideraría que esta es de algún modo alguna falla muy importante. Entonces, Hannah Arendt a continuación dice que otra de las condiciones en función de las cuales se nos ha sido dada la vida es también el trabajo. Siempre en los primeros párrafos del capítulo 1 de la condición humana define el trabajo de esta manera. Dice, trabajo es la actividad que corresponde a lo no natural de la exigencia del hombre, que no está inmerso en el constantemente repetido ciclo vital de la especie, ni cuya mortalidad queda compensada por dicho ciclo. El trabajo proporciona un artificial mundo de cosas, claramente distintas de todas las circunstancias naturales. Dentro de sus límites se alberga cada una de las vidas individuales, mientras que este mundo sobrevive y trasciende a todas ellas. La condición humana del trabajo es la mundanidad. Es decir, el trabajo nos conduce a elaborar, a fabricar, a producir objetos, cosas, artefactos, edificios, máquinas, ciudades, en fin, una realidad a la que ella le denomina mundo. Ahora, en este sentido, el Homo Faber lo que hace es transformar y fabricar artefactos y máquinas, como decíamos, vestimentas, muebles, etcétera, que tienen un carácter más o menos estable y un cierto tipo de permanencia. Y entonces surge de ese modo el mundo de objetos, el mundo de cosas, de instrumentos. El trabajo es considerado por Hannah Arendt como apolítico, es decir, es indiferente realmente a la política, porque ese mundo que ha sido construido por nosotros mismos es siempre ajeno a nosotros. E incluso es más duradero que nosotros, si no tiene entonces ninguna, podríamos decir, importancia en cuanto a las relaciones que mantenemos con los demás, aun cuando nos permita, digamos, generar ese vínculo con los otros. Sin embargo, en sí mismo y por sí mismo, el mundo de objetos tiene un carácter completamente apolítico. Ahora, vamos a lo que nos interesa en esta exposición, la acción. Otra de las
de los requisitos, por decirlo así, para poder mantener la vida. En la obra La condición humana, ella sigue diciendo respecto a la definición de acción. La acción, única actividad que se da entre los hombres, sin la mediación de cosas o materia, corresponde a la condición humana de la pluralidad, al hecho de que los hombres, no el hombre con mayúscula, vivan en la tierra y habiten el mundo. Mientras que todos los aspectos de la condición humana están de algún modo relacionados con la política, esta pluralidad es específicamente la condición, no solo la condición sine qua non, sino la conditio per quam de toda vida política. Así, el idioma de los romanos, quizá el pueblo más político que hemos conocido, empleaba las expresiones vivir y estar entre hombres, o morir y cesar de estar entre hombres, como sinónimos. La acción es verdaderamente política, porque nos coloca en una situación en la que solo es posible actuar entre los seres humanos. Entonces, ese es estar entre los seres humanos, privilegia la idea arendtiana de la pluralidad. El mundo es común no solo porque en él nos encontramos todos, es plural no solo porque nos relaciona, digamos, a todos, sino que esa pluralidad tiene que ver más bien con la identidad y la capacidad de actuar de cada uno. Cada quien a su modo, con sus propias razones, con sus propias justificaciones, sin que tenga necesariamente que imperar o prevalecer o imponerse un punto de vista determinado, pues es algo que Hannah Arendt señala que debería de ser siempre una característica fundamental de lo político, la pluralidad, en el sentido de la multiplicidad de individuos con multiplicidad de opciones, multiplicidad de elecciones, multiplicidad de acciones, tendientes todas, por supuesto, a hacer algo por ese mundo humano que nos es común. Y por supuesto, cada quien con sus propias ideas, con sus propias opiniones y su propia forma de pensar respecto a esa realidad humana que compartimos. Ahora bien, esta idea de la pluralidad condujo a Hannah Arendt a una crítica muy severa respecto al pensamiento de su maestro y amante Martin Heidegger. Según ella, Heidegger debe ser criticado por emplear la noción de ser ahí en lugar de emplear el término hombre o ser humano. Entonces, significa esto que Heidegger se apoyó más bien en una especie de abstracción, ¿verdad? Y como todo filósofo, según Arendt, evitó aterrizar en la realidad de todos los días, donde somos seres humanos con nombre y apellido los que
constituimos precisamente esa realidad humana. Entonces, ella prefiere sustituir el concepto del Dasein heideggeriano, que es un concepto de un ser humano completamente aislado, separado, ajeno a todo el resto, por la idea de la pluralidad. Ahora, también critica a Hannah Arendt a Heidegger por haber considerado la acción humana como un mero instrumento, ¿verdad?, para lograr ciertos objetivos, y sustituye, digamos, esa idea de la acción instrumental por una visión de la acción en la cual ésta no es otra cosa que la capacidad que el ser humano tiene de iniciar algo nuevo, con otros, por supuesto, y entre otros. Aquí la idea de la natalidad sigue siendo muy, muy, muy importante. En esta obra, que se titula The Reluctant Modernism of Hannah Arendt, de Seila Ben-Habib, encontramos unas palabras que yo voy a traducir a la altura de la página 105 de esta obra. Ben-Habib dice lo siguiente: las categorías filosóficas de actividad que dominan ser y tiempo, o bien son de actividad instrumental y se refieren a formas de hacer o de provocar algo en el mundo, o bien son categorías que revelan un existencialismo de muerte, culpa, resolución y postración. El aspecto más destacado de esto último es su completo solipsismo metodológico, y no se refiere a nadie más que a uno mismo. No son quienes me guardan luto y dejo tras mí lo que me importa, sino que yo, este individuo particular, debo morir. Esta interpretación de lo que Hannah Arendt expresa frente al pensamiento heideggeriano me parece a mí muy aclarador. Mucho se ha hablado de la importancia del sujeto en la obra de Heidegger. Sin embargo, desde la perspectiva arendtiana, ese sujeto es un sujeto aislado, que incluso siendo el ser para la muerte, pues no se preocupa de nadie más, sino de su propia desaparición. Como dice Ben-Habib, no son quienes van a llorar por mí, no son quienes van a guardar luto por mí, lo que me interesa, sino que yo debo morir. Para Hannah Arendt, esto pues fue totalmente equivocado. Ella prefiere entonces señalar que la acción es esa capacidad que cada uno de nosotros tiene de iniciar algo nuevo con otros, y por supuesto entre otros. Esa pluralidad, por supuesto, no requiere estar en una cercanía geográfica, podríamos decir, sino el estar entre, reconocer que hay otros que comparten este mundo humano que nos es común, ¿verdad? Ahora bien, la acción, en cuanto eminentemente política, debe ir siempre acompañada del discurso, de la palabra.
del pensamiento. Es decir, praxis y lexis deben ir de consumo. Ahora, si hubiera, digamos, una especie de homogeneidad, si imperara de algún modo una verdad universal, si se impusiera, digamos, un discurso como auténtico, entonces nuestro lenguaje sería prácticamente el lenguaje de los animales. No habría entonces lugar para la pluralidad, para distintos discursos, para la doxa en el sentido de opinión personal entre los seres humanos compartida, ¿verdad? Entonces, el discurso afortunadamente nos permite no solo comunicarnos, nos permite también hablar sobre lo común, revelando nuestras distinciones, nuestras distintas reacciones frente a lo que está ocurriendo, porque la pluralidad no tiene necesariamente que ver con la alteridad, sino más bien tiene que ver con la distinción y las diferencias y las diferentes opiniones de los seres humanos respecto a lo que ocurre en ese mundo humano común. Tampoco debe entenderse la pluralidad de Arendt como el llamado pluralismo político de las democracias actuales. Es decir, lamentablemente, actualmente se cree que hay pluralismo si hay infinidad de partidos con ideologías a cuales más distintas, con intereses a cuales más diferentes. Hannah Arendt no va realmente por ese camino. El pluralismo aquí tiene que ver con las opiniones individuales respecto a lo que ocurre en ese mundo humano que nos es común. Es realmente distinción la pluralidad en el sentido de que revela la individualidad, la identidad de cada quien. En ese sentido, la acción y también la distinción van de la mano, porque la acción responde a la pregunta que se le hace a todo aquel que recién ha llegado a este mundo. ¿Tú quién eres? Entonces, aquel que actúa, que toma la iniciativa, pues viene a introducir cambios en el mundo, también cambios en cuanto a sí mismo. Y el inicio del cual Hannah Arendt habla no es, digamos, el inicio de algo, sino el inicio de alguien, ¿verdad? De modo que la acción, en cuanto estrictamente política, debe distinguirse de la conducta social. Ya abordaremos ese asunto de lo social más detenidamente en la próxima conferencia, porque no es lo mismo la conducta que se nos exige socialmente, la conducta que se nos impone incluso por la sociedad, clichés, por decirlo así, de comportamiento que nos son impuestos, digamos, por la sociedad. Eso es muy distinto de la acción entendida políticamente, ¿verdad? Entonces, es, por el contrario, eso, lo social, lo que ha venido a matar la capacidad humana de actuar. Y eso, dice Hannah Arendt, es quizás lo primero que comienza a ocurrir antes de que se dé paso a gobiernos autoritarios o, en todo caso, totalitarios.